Buenos días, soy el alumno José Refugio Colín Hernández, inscrito en la Universidad CNCI. Respecto a la tercera actividad del proyecto modular, se, se me encargó investigar un caso real donde se hayan violentado los derechos humanos en contra de cualquier persona en México. Bien, el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México ocurrió una matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse como actos graves violatorios a los derechos humanos o de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento estudiantil de aquella época. Corría el año de 1968, se caracterizó por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales por parte del Estado, así como por la planificación detallada y un alto grado de adiestramiento de las fuerzas militares, que en esa ocasión reprimieron y participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de aquel suceso, de ese movimiento, quienes exigen a los responsables que se juzguen por actos de genocidio, de lesa humanidad y de actos graves violatorios de derechos humanos. Este hecho sucedió el 2 de octubre, fue cometido por el ejército mexicano y un grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia. En contra de la manifestación pacífica, inicialmente la presencia del batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, que en aquel tiempo era Gustavo Díaz Ordaz, quien encubrió a ese grupo con un argumento de que su función era custodiar instalaciones de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, actualmente se conoce la verdad gracias a las diversas investigaciones y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar guantes blancos, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al Consejo Nacional de Huelga, a sus dirigentes, derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses había resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, además de reclamar mayor democracia. El movimiento estudiantil de 1968 fue también de carácter social, a la participación de los estudiantes universitarios, de preparatorias y vocacionales, entre otros. Se unieron profesores, obreros, amas de casa, síndicos e intelectuales tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal. Pues por primera vez en la historia de la ciudad latinoamericana, sería encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época es recordada por la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde arribó también el ejército con pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de una disputa. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civil y portaron un guante blanco o pañuelo
en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse entre los manifestantes y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Mientras tanto, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran respuesta a los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Las demandas se hicieron particularmente como réplica de la ocupación militar y policial de planteles escolares, con la justificación de que se encontraban en una riña alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria Particular Isaac Ochoterana, el 23 de julio de 1968. Las demandas de los estudiantes de aquella época exigían lo siguiente: libertad a los presos políticos, derogación al artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición de cuerpos granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y Alejandro Farías, indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidad de los funcionarios culpables de los hechos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la Plaza de las Tres Culturas. Desde él se dispararon bengalas, señal que fueron los francotiradores del Batallón Olímpica. Comenzaron a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros, entre otros. En medio del caos, la población civil reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas